Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas o Gacela, rica en buenas obras y limosnas que hacía. En esos días enfermó y murió. Después de lavarla, lo pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que todos salieran. Puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y le presentaron viva. Esto se supo por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Vemos esta gran mujer. Dice, es digna de ser imitada. ¿Cuántos de nosotros podemos ver la simple historia de esta mujer? Que era una mujer, dice, de buenas obras. ¿Qué quiere decir esta mujer de buenas obras? La Biblia nos dice que esta gran mujer tenía cualidades de su vida. Primero, era discípula. Segunda, era de buenas obras. Tercero, era servicial. Así que, hermanos o hermanas, que cada uno de nosotros como iglesia debemos tener nuestras buenas cualidades para poder demostrar el testimonio a los demás. En este servicio, a esta mujer, cuando alguien dice una discípula, quiere decir que hubo un maestro quien enseñar, un maestro que pudo haber sentado a los pies del maestro para que ella aprendiera a hacer algo. Y ese maestro fue Jesús, el que le enseñó al servicio a los demás. Y esta gran mujer pudo aprender a hacer buen servicio a los demás. Dice la historia de que esta mujer tenía habilidades, buena habilidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos habilidades que somos damas? ¿Tienen habilidades? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Este cosita que hizo no sé quién de las hermanas es una habilidad, porque pudo mover sus manos, pudo haber hecho con esa amabilidad la ligereza de sus manos. Dice que esta gran mujer, Tabita, tenía habilidad en sus manos. Dice que tenía en sus manos, como le fue dicho a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Una vara. Y ahora la mujer que le dijeron, ¿qué tiene en tu mano? Una aguja. Porque ella dice que tenía esa habilidad de costurar. Ella tenía esa habilidad de mover sus manos. Podía ensartar la aguja para costurar una túnica para un pobre. Esta mujer tenía estas buenas cualidades. Ella dice que en la Biblia no está muchas ocasiones registrada la palabra discípula. Discípula es aquellos que siguen a Jesús para dar su buen testimonio. Por eso esta gran mujer estaba testificando a Jesús el crucificado. Así que ella era contada entre las muchas mujeres como una discípula. Porque en aquel entonces Jesús había llamado a sus discípulos, como dice en San Mateo 28 de 19 al 20, donde dice cuando les envió los discípulos, por tanto id y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Señor y que puedan arrepentirse a los demás. Así que esta mujer dice que fue llamada discípula porque servía a la iglesia.
era muy servicial, era útil. Entonces nosotros como hermanas de la iglesia podemos testificar a Jesús, no solo tanto en llevar la palabra o la Biblia en nuestras manos para poder llevar a cabo un mensaje. Esta mujer dice que miraba las necesidades de los pobres. La gran mujer miraba que una viuda no tenía túnica, ella hacía las prendas para los demás. Nos dice qué cosa había aprendido Dorcas para que se le diese a nombre discípula. Dice que las lecciones que ella aprendió fue a servir al Señor. Ella siempre servía a los demás, ayudando mucho a los pobres. La Biblia enseña que la fe y las buenas obras son como dos amigas gemelas que caminan. A veces nosotros podemos decir tengo fe, pero sin obra, dijo Santiago, es muerto. Así que deben ir las dos juntas, las obras y la fe, para poder tener validez de nuestra fe cristiana. Esta discípula Dorcas dice que ella también impartía la fe en Cristo para la salvación. No nos dice que no era egoísta, sino que muestra su fe con que se manifiestan sus buenas obras y hacia su prójimo. Eso era su plan de ella, servir a los demás. Servir y llevar el mensaje a los demás a través de su servicio y de su ayuda. Dice, hoy en día, en muchas lenguas se sabe su nombre. Dice que en arameo, en griego y en latín. Esta mujer, de diferentes maneras, podía encontrar su nombre, Dorcas o Tabitas. Gacela quiere decir que es comparado como un corzo. Ustedes saben, aquí hemos visto cuando íbamos a trabajar con la muchacha Tamari, en el camino vimos que estaban un par de venaditos. Y ellos corren rápido, o si no se cierran. Cuando vio que si el carro venía y se va para acá o para acá, ¿a dónde va a jalar? Y al ratito se dio cuenta que el carro viene acá, se tiró para acá. Y al ratito, para que veamos, es ese rápido, cuando se va. Así que el animal es comparado a esta gran mujer, como un corzo, de ligero, de rápido. Así que ella quizás, como decía mi abuela, ella hacía así de rápido las cosas, tocando los dedos, y ya se hizo el trabajo. Esta mujer dice, preparaba alimentos, llevaba alimento a los demás, preparaba túnicas para llevar a los pobres, y todo eso le hacía que podía servir al Señor. Dice que cuando ella murió, lloraron mucho de sus amigos. Lloraron las viudas, los huérfanos, todos los que estaban a su alrededor. Dice que para ellos pareció que era un ángel que se le había desaparecido, porque ella se preocupaba de los demás de su alrededor. Eso era que ella podía testificar a Jesús el Salvador para con los demás. Dice que la historia que cuando ella murió, lavaron el cuerpo de esta gran mujer para que pudieran quizás enterrarlo. El plan de la iglesia de Jope era quizás enterrarlo. Lo llamaron a Pedro, era para que quizás lo consolaran, que no sintieran tan solo de su pérdida de esta gran mujer, sino que era para poder tener consuelo, aliento de este gran discípulo que era Pedro. Pero cuando Pedro vino en su ayuda de ellos, la mujer dice que se encontraba en la sala y alrededor llorando mucho de sus amigos. Ahora Pedro dice, sálganse. Y Pedro oró. Elevó la oración y dijo, Tabita, levántate. Y se levantó. Incorporó su aliento y vieron que Pedro había llevado un servicio también en Lida. Había un hombre también que tenía la mano seca
había llevado a hacer también un milagro. Este hombre Pedro hizo como que hizo Jesús cuando su hija de Jairo fue resucitada. Dice también en ese momento, también una mujer que tenía una enfermedad de hace 12 años, recibió también la recuperación. Ahora dice que el hombre que había recibido la sanidad de su mano seca, pero los de la ciudad o de la iglesia de Jope no creían que Pedro iba a resucitar a esta gran mujer. Pero él lo devolvió la vida pidiendo al Señor. El servicio quiere decir, la historia de la salvación enseña que la liberación del hombre depende de su sumisión a Dios. Servir a Dios es una bendición. Así que cada uno de nosotros no tengamos como una carga, como una gran responsabilidad cuando la iglesia nos encomiende algo. Tengamos como una bendición. A veces decimos, cuando tenemos un trabajo que hacer, decimos, me pesa una carga para mí, un compromiso que cumplir. Pero dice nuestro Dios que un trabajo, una actividad es una bendición. Así que nosotros debemos emplear nuestro tiempo, dedicar nuestro momento, lo que sea necesario en el servicio del Señor. Dice, servir a Dios es un honor para el pueblo con el que Él ha hecho alianza, pero nobleza obliga. Jehová es un Dios celoso que no puede soportar rivalidades. En la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, no adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Así que este mensaje se encuentra en San Mateo 4:10. Cuando Jesús fue tentado, sus palabras fueron estos: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Así que nosotros debemos tener este plan al servicio a Dios, que debemos ser fieles en todo momento que tengamos nuestro deber que cumplir. Tal es el sentido del propósito, el que se acumula los sinónimos de la palabra servicio de Dios, es seguir a Jehová. Temeréis y guardaréis sus mandamientos, le obedeceréis, le serviréis, Dios allegaréis a Él. Nosotros debemos dar nuestro tiempo al Señor, nuestro momento. Si nosotros queremos entregar nuestra vida al servicio, Dios desea que nosotros entreguemos a Él lo que es su propósito. En el tiempo del pueblo de Israel, dice que Dios separó personas para que les sirva en su obra. En el caso de Aarón, de las levitas, dice el Señor que Él había dado órdenes a Moisés que fueran ungidos a estos hombres levitas que sirvieran en el santuario. Dice que Moisés fue ordenado por Dios diciéndole que deben matar un cordero. Para que ese cordero fuera matado o derramado su sangre, recogido en un traste, dice que para el servicio fueron apartados, fueron tocados sus orejas, sus dedos y de sus pies. Y cuando yo vi estas palabras, dije, el Señor tan solo no necesita que nada más digamos, ya escuché la voz. Dice que debemos ser apartados para el servicio de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando en el caso de Samuel fue llamado, él dijo, heme aquí, y aquí estoy. Así que nosotros cuando alguien nos invite, el Señor está llamando a cada uno de nosotros nuestro servicio. Debemos ser dedicados nuestro servicio al Señor, nuestro tiempo para que podamos servir al Señor. Esta gran mujer nos deja huellas, nos deja un ejemplar para que cada uno de nosotros podamos seguir sus huellas. Cuando alguien se nos va de la vida, quedan huellas.
algo muy importante para que nosotros podamos servir. Cuando alguien va de la vida de nuestros progenitores, decimos, así era él, así era ella, y me dejó dicho que yo debo de hacer esto, ¿verdad? Ahora esta mujer nos deja huella de que nosotros podamos ser ejemplos de ella. Podemos tomar para un servicio a nuestro tiempo al Señor. Podemos ver hombres que también pudieron dejar huellas, pero no buenas. En el caso de Judas, que dejó huellas tristes. ¿Por qué? Porque él al hacer cosas desagradables a los ojos de Dios, él se quitó la vida. Dice en Deseo de todas las gentes que probablemente Dios le había dado oportunidad para que él pudiera tener perdón. Pero él lo único que pudo haber pensado es hasta aquí, darse muerte. Pero hay otra persona que se llama el rey Jeroboam. ¿Qué podemos recordar de él? Que fue un rey tan rebelde que pudo haber dado a la idolatría al pueblo. Eso es lo que quedan huellas para ver de los grandes hombres. Muchas personas, muchos hombres podemos ver de ejemplos que pudieron dejar huellas que verdaderamente podemos tomar como ejemplos, porque el Señor desea que cada uno de nosotros podamos entregar a nuestra vida al Señor. ¿Qué será nosotros vamos a dejar huellas en este mundo cuando vayamos de esta vida? ¿Qué huellas le estamos dejando nosotros, buenos o malos? Debemos dejar unas huellas que puedan ser ejemplos de imitar para los demás. Esta mujer nos hace ver que pudo lograr a que ella pueda dar su servicio y sus habilidades, su talento, su destreza, que pudo mostrar a la sociedad a través de su trabajo. Podemos ver que esta gran mujer que pudo haber procedido mucho, dice que cuando Dorcas murió, los discípulos de Jope prepararon para enterrarlo, pero su plan de la iglesia era para enterrarlo, pero Pedro lo dio de vuelta a la vida, lo trajo de vuelta al mundo de este pecado. Dice una parte aquí, era de gran utilidad para la iglesia, y Dios vio conveniente devolverla desde la tierra del enemigo, para que sus habilidades y energía constituyeran una bendición para otros, y para que por medio de esta manifestación de su poder, la causa de Cristo pudiera ser fortalecida. Esta mujer dice que era de gran utilidad en la iglesia. Dios vio que era conveniente que esta gran mujer volviera a la vida para volver a hacer mucha ayuda y para fortalecer al Señor. Así que dice la historia que muchos fueron fortalecidos, la gente de aquel entonces de Jope, y creyeron en Jesús. Así que el testimonio que debemos llevar de cada uno de nosotros es que los demás, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, puedan creer en Cristo Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el único que merece honra y gloria a su debido momento. Esta mujer pudo haber dicho el Señor, no lo traigo a la vida, sino que era necesario que ésta volviera a la vida, para que dé testimonio que Jesús es poderoso. Pedro pudo haber hecho con esta familia. Nos dice la historia, pudo haber estado quizás un esposo llorando, pero dice la historia, probablemente esta mujer no era casada. Así nos dice la historia, probablemente. No nos dice cómo se llamó su esposo o era soltera, pero ella dice que estaba entregado todo al servicio al Señor. Así que, estimados presentes esta noche, el Señor desea
que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor y depositemos nuestro momento al servicio que el Señor merece que nosotros hagamos. Estos últimos días que nos resta para hacer la obra del Señor, debemos depositar nuestro tiempo, nuestro dinero, si es posible, para poder llevar la causa del Señor y para que el Señor vuelva muy pronto a salvar a su pueblo escogido. Así que el Señor nos bendiga. Esta meditación es tan corta como la historia nos ha contado. La gran mujer, debemos nosotros imitarlo diariamente. Así que el Señor nos bendiga esta noche. Amén.